Bienvenidos a Geek de Sillón, el podcast donde Andrés Salas, Eric Vázquez y Malik Mequives, obviamente su servidor, se sientan en la sala virtual del internet para platicar sobre cosas ñoñas y otras no tanto. ¿Cómo están, amiguitos del internet? Bla, 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 bla. Oh, no, Hola, profe. Me llamo Andrés. Vengo de sexto B. No mames, yo esperaba acá un intro de Mortal Kombat. Precisamente de eso me estoy burlando. Dije, bueno, vamos a hacer un intro genérica y burlarnos de ello. Hola, profesor, ¿cómo está? Como, digamos. Ya ves, esta es una burla al episodio de Zombies, güey, donde así empieza el Spotty, güey. Así es. Pues sí. Una parodia interna. Ajá, a huevo. Mira, es que en mi equilibrio entre decir algo interesante en la introducción y dar cringe fue difícil, porque tenía pensado pero el cringe. Bueno, ese sí ya rayado. Pero bueno, o sea. Es más fácil, güey. Hubieras dicho que somos también los monjes Shaolin también, güey. Ya. No, güey, porque terminan muertos. Porque terminan muertos, güey. No creo. Bueno. ¿Tú qué, güey? Si ni lo jugaste. Qué la chica. Miren, ya sin dar tanto meme. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, para hablar, más bien para que nos dé su opinión polarizada, ¿no? A medias. Meta un poco de ruido del juego. Les puedo dar el 40% de mi opinión porque fue el 40% del juego que jugué. No, a ver. No. Miren, qué sinvergüenza. Pero bueno, se adora aquí a Spotty en este espacio. Precisamente por ese tipo de actitudes, ¿no? Es único. Spotty. Sí, así es. Y antes de empezar, está patrocinado por Opera. Se crea. No, todavía no, pero luego. Ahí luego. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un videojuego que yo, la verdad, guardo en mi cócoro. ¿Por qué guardo en mi cócoro? Bueno, eso por muchas razones, especialmente porque pertenece a una de las franquicias que me permitió conocer a uno de mis mejores amigos de la infancia, Ricardo. Obviamente estarás viendo este podcast porque es de Mortal Kombat y bueno, es uno de los que conocí justamente por eso. Pero vamos a voy a caer mal entonces. No pasa nada, te estoy hablando. No te preocupes, por eso estás aquí, güey. Pero bueno, hablemos de Mortal Kombat antes de empezar con el juego porque creo que es bastante importante indagar desde ese punto de vista porque la verdad es que ese es un juego que pues pertenece a ese apartado de spin-offs que, como ahorita platicaré, pues nunca fueron bien recibidos por parte de la comunidad. Entonces hablamos de Mortal Kombat. Es una franquicia de videojuegos que todo el mundo conoce, con sus dos creadores, o bueno, co-creador, que es Ed Boon y John Tobias, en 1992. Varias de estas entregas al inicio, antes de ahora sí que de que se declaran de bancarrota Midway, varios de los juegos fueron creados justamente por esta empresa desarrolladora de videojuegos. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, realmente, y eso ya hablando de los finales de los 90, es una empresa que ya estaba buscando reinventarse a pesar del poco tiempo que tenía con sus juegos, porque sí, eran videojuegos que habían alcanzado un estrellato, pero ya desde los finales estaban tratando de explorar nuevos juegos. Por ejemplo, estamos hablando ahora sí de los spin-offs, como por ejemplo el caso del Sub-Zero, del juego de Sub-Zero Mythologies, no sé si ustedes lo han jugado, o el de Special Forces, donde controlas a Jax, también uno de los personajes emblemáticos que tiene sus brazos metálicos. Sí, pero ¿qué pasa con estos juegos? A veces, y esto antes incluso o después de que saliera Shaolin Monks, realmente Mortal Kombat lo que buscaba era ofrecer también una experiencia diferente a lo que, por ejemplo, hacía el juego en sí, que era ofrecer putazos. Varios de estos juegos, como por ejemplo el Deception, hacían una aproximación al modo Conquest, que lo que hacía era darle la posibilidad al jugador, mediante una historia tipo RPG y de exploración, con el personaje se llama Yujinko, de darle un aire fresco a la franquicia. Cosas como el Puzzle Combat, Mortal Kombat del Armageddon, o los mismos spin-offs que comenté, trataban de siempre dar una vuelta de tuerca al juego, ahora sí que la franquicia. ¿Qué pasa? Que el último juego que salió de spin-off en ese momento, que había sido el segundo, que era Special Forces, había sido una mierda en crítica
y una mierda también ahora sí que para los espectadores, ahora sí que la gente que era tan fanática del juego. Esto lo que llevó es a Midway pues a un punto en el que pues, se pusiera a reflexionar, porque de hecho gracias a esos juegos y además en que en 1999 me parece uno de los co-creadores, John Tobias, se salió de la empresa, pues ya estaba dando como que vistas de cómo se iba a la mierda la franquicia de Mortal Kombat. En 2002 salió el Deadly Alliance, no sé si conozcan ese juego. Claro. Ese fue uno de los juegos salvadores. No es de mis favoritos, pero es uno de los juegos salvadores de la empresa que le dio un respiro y que ahora sí que dio pauta y planificación a lo que sería el juego de Shaolin Monks, que empezó más o menos su planificación entre 2003 y 2004 y ya después dio su salida en 2005, que fue exactamente el 24 de septiembre, ¿no? Entonces aquí ya es donde entramos al famosísimo juego, que de hecho, curioso, si ustedes buscan el Metacritic, si ven de todos los juegos de Mortal Kombat, al menos de los recientes y antiguos, verán que pues entre más juegos nuevos salen de NetherRealm Studios, ven que les lamen mucho las bolas los críticos, pero realmente el único juego que ha tenido una calificación bastante notable que se mantiene con 8.9 es Shaolin Monks. Ni siquiera los mejores juegos de pelea de su momento, o incluso el que yo considero el mejor, que es el Mortal Kombat 9, por curioso que suene, ha sido tan recibido por la comunidad como lo ha sido el Shaolin Monks. Y ahorita podremos analizar por qué. Entonces, aquí es donde yo ya les empiezo con la pregunta. ¿El juego qué les ha parecido de primera? Bueno, ¿qué te ha parecido de primera impresión a ti, Eric? Ya ahorita le haré una pregunta. No, mira, es que yo siento que deberíamos de empezar por el güey que lo jugó apenas en 2023, porque yo, al igual que tú, probablemente sí fue de un juego que sí jugamos en PlayStation 2 o Xbox, ¿no? Ciertamente. Y digo, o sea, tampoco es porque quiero evidenciar Spotty, sino porque sí me interesa saber bien, porque sí me llegó a decir como, es que esto no me gusta. No, está bien. Pero sí me interesa saber como por qué, porque yo pues lo traía de cariño y ahora que lo pudimos jugar con el emulador, pues, no mames, o sea, me llegaron un chingo de memorias de cuando yo lo jugaba, y no solo de ese, porque pues en general de Mortal Kombat ha sido una de esas franquicias también con las que he crecido. Y digo, ya lo voy a repasar más adelante, pero sí hubo momentos donde dije, oye, pero aquí se podía pasar esto y tal cual todavía se puede hacer eso, ¿no? O sea, sí. Entonces a mí como que me interesa saber más la opinión de Spotty porque es alguien que nunca jugó Shaolin Monks. O sea, así nunca. Y digo, quiero saber por qué no le gusta, ¿no? O porque, pues sí, no le convenció del todo a un juego que pues a nosotros... Definitivamente, si Ed Boon dice mañana en Twitter, boom, culeros, aquí está la secuela de Shaolin Monks o un remaster de esto, se compra día 1, ¿no? Entonces, sí. Pues, no sé. Digo, si quieres, Spotty, si no, pues ahorita yo empiezo. No, sí, para empezar yo creo que yo tengo que dar un poco de contexto de mi historia con Mortal Kombat. Okay. El primer Mortal Kombat que jugué fue Mortal Kombat 10. Ok. Lo compré porque un amigo dijo, güey, me encanta Mortal Kombat. Compré el X ahorita y un par de meses después pusieron el XL, que era como la versión con todos los DLCs en 150 pesos. Y dije, pues me la compro. Ok. Y ahí fue donde jugué obviamente el modo historia, la acabé, bla, bla, bla. Dije, pues está bien. Pero obviamente había muchísimos juegos que nunca había jugado. Y me di un chapuzón en la historia en YouTube. Que digo, está como por aquí, allá, hay reboots, viajes en el tiempo y todo el desmadre. Pero siento que nunca como que el 100% entendí qué estaba pasando. Pero lo que me llamó mucho la atención es que, si no mal recuerdo, los videos que vi, creo que decían que el Shaolin Monks no tenían nada que ver con la historia. Sí, eso original. Es porque, si quieres te hago un pequeño paréntesis para explicar rápidamente eso. Eso es simplemente porque el juego que tú hablas es ahora sí que cuando Midway ya no pertenecía realmente, o ya no estaba encargada de la franquicia. Entonces lo que hicieron con el nuevo estudio y cuando lo compró Warner es hacer una
una especie de reinvención de la franquicia. Entonces, todos los juegos anteriores, como Armageddon... Es en el 9, ¿no? Sí, ajá, en el 9 es el... Sí, ok. Sí, todos los juegos anteriores no tienen nada que ver, por eso. Ajá, sigue. Pero bueno, lo que me llamó mucho el de la atención de Shaolin Monks, cuando estaba viendo este video, es que pues, obviamente te ponen gameplay y dije, cabrón, eso no es Mortal Kombat, eso es un juego de aventura de... Ahora sí que un hack and slash casi. Y dije, se ve interesante. Y cuando dijiste que quiero que lo reseñemos, dije, pues va a ser hora de jugar esa cosa. Que dije, se ve interesante. Sí. Y vaya sorpresa, yo siento que los lentes de nostalgia son de cuello de botella, amigos. Porque su puta madre, este juego no me gustó. No me gustó. A ti no te gusta nada chido, güey, pero pues ya, ¿qué le hacemos? No es cierto. Hay momentos en los que sí tengo que decir que está muy divertido. Algo que me gustó es la vamos a llamarla la exploración, que en realidad no hay gran exploración, pero lo que me gusta es que tienes que utilizar todo lo que estás viendo para seguir a la siguiente parte. Que es, por ejemplo, me atoré en una parte al inicio cuando están atacando Academia Wushu. ¿Wushu? Sí. Wushi. Bueno, en la academia, y tienes que hacer como un uppercut o alguna manera para que un enemigo quede atorado en una catapulta y la catapulta lance el cuerpo y explote una cosa. Y dije, no más, o sea, no solamente es ve de punto A a punto B, madrazos, ahora el punto C, sino tienes como que pensarlo un poco más. Y eso me gustó, me gustó mucho la idea, porque incluso el juego no te dice nada. Me recordó ahora sí que recientemente así que como Sekiro, juegos de From Software que no te dicen nada, es como, ahí está, güey, juega. Me recordó eso. Pero el combate se me hizo sumamente repetitivo. Literalmente le dije a Eric, hacía el mismo combo para con todos los enemigos. Y absolutamente el mismo combo hacía exactamente el mismo daño para absolutamente todos los enemigos, ya sean magos, los tarkatanos, los bosses, todos hacían el mismo daño, yo recibí el mismo, o sea, no, lo siento que en esa parte estaba muy, muy limitado. ¿Me explico? Nunca me vi en la necesidad de tener que desbloquear todas las demás habilidades y los combos. Lo hice porque pues me gusta gastar cosas ahí a lo pendejo, pero nunca los usé. Entonces, ahí tal vez está el problema mío de que, pues, güey, ¿por qué no los usaste? Pero ahí es donde yo digo, nunca me viene la necesidad de decir, a ver, este güey, la fuerza lo tengo que matar con X movimiento, porque es inmune a los otros movimientos. No, nunca me viene la necesidad de ir como que alterando mi estilo de juego. Siempre era, es que no, yo lo jugué aquí con el control de Xbox, entonces siempre fue, si no me equivoco, era XXY y les hacía como un uppercut y lo sacaba en el aire, brincaba y otra vez XXY y hacías un movimiento y los mandabas al piso. No mames, también tú, güey, pues no jugaste en serio esa madre, güey, pues el chiste era probar todo, no. Pues, y también otra cosa que sí tengo que decir es, sí, ya lo dije, se me hizo muy repetitivo, tan repetitivo al punto que igual se lo dije a Eric, me salté, yo creo que llegué al 40% del juego. Yo creo que me salté un montón. Una vez que desbloqueé como el brinco largo que te lo dan al inicio del juego, lo utilizaba para saltarme a todos los enemigos, ir a una puerta, allá la abrías, te ibas al siguiente, te agarrabas a manos con un güey, te daba una espada, una llave, lo que sea, brincos, de regreso a donde vine, ahí está la pinche puerta. Güey, se me hizo sumamente... Los enemigos los sentí que estaban puestos ahí nada más para alargarte el juego, porque no eran un desafío, no era necesario matarlos. Solamente estaban ahí para que perdieras de 3 a 5 minutos matando a 3, 4 enemigos. Vas a la siguiente habitación, hay otros 3, 4 enemigos, los matas, perdiste otros 5 minutos. Siguiente puerta, y así el punto en el que dije, güey, ¿me los puedo saltar? Y sí, me los podía saltar. Y efectivamente me salté a todos los enemigos hasta que era como, de aquí no puedes si no matas a los enemigos. Va, lo hice y me saltaba. Y ni así pudiste hacer un speedrun bien, güey, no mames. Me da curiosidad, ¿qué personaje utilizaste, Spotty? El Liu Kang. ¿Y tú cuál personaje utilizaste, Eric? Yo acabé el juego con los dos. Con los dos. Bueno, aquí hay que darle una pequeña pedrada a Eric, porque pues, según me parece, empezaste el juego con Kung Lao, ¿no? Yo sí.
Pero porque desde siempre, desde morro he elegido a Kung Lao. Por eso, güey, varias veces. ¿Ahora qué, güey? Óyeme, yo en su momento acabé el juego hasta con Johnny Cage, culero. No, güey, es que Kung Lao, perdóname, pero es pinche, ese güey se siente bien troco. No, bueno, ya fuera de bromas, güey. Es que siempre me gusta utilizar como que, este pequeño chiste chascarrillo, güey, porque yo la verdad cuando lo jugué por primera vez, yo había empezado con Liu Kang y la verdad es que el estilo frenético del personaje y además de los grititos de ¡wow! ¡wow! Me gustaba y me hacía gracioso. Y cuando me pasé el juego de nuevo con Kung Lao, porque quería desbloquear a la contraparte, ahorita hablamos de eso, para la rejugabilidad, la verdad es de que, o sea, y ese es un mérito del juego, tienen un estilo en tempo diferente y eso hace que cada personaje se sienta único. Entonces, por ejemplo, Kung Lao, la verdad, nunca me terminó de gustar. Es que, yo te voy a dar rápido mi contexto. Uh-huh. La primera vez que lo jugaste, ¿solo o cooperativo? Porque yo la primera vez que lo jugué fue en cooperativo. Yo sí lo jugué solo, pero a pesar de eso, no sé cuántas veces lo has jugado cooperativo, que de hecho habría sido buena idea también para Spotify para darles empujón extra, pero bueno, no se pudo. Pero sí me acuerdo que cuando lo llegué a jugar incluso en posteriores ocasiones, a pesar de eso, yo siempre dejaba, ahora sí que, por ejemplo, uno de mis amigos con los que jugué en Parsec, este juego, yo le dije, ¿sabes qué, mi loco? Tú quédate con la, yo me llevo a Liu Kang, y él no tenía problemas. Pero sí, sigue con tu contexto, no te interrumpí. Ya, no, es que te iba a decir eso porque yo, por ejemplo, pues yo crecí jugando Mortal Kombat con mis primos. Y cuando jugamos Shaolin Monks por primera vez, pues era de, pues, puta, es que, pues agarra al que tú quieras, y eras, no, güey, agarra tú el que tú quieras, y así. Entonces, mi primo fue como de, bueno, yo agarro a Liu Kang, y le digo, bueno, va, porque no conocíamos el juego, o sea, era de primera vez que lo tienes, y ya desde ahí, porque digo, de por sí, pues ya habíamos jugado los Mortal Kombat anteriores, y pues a mí Kung Lao siempre me había gustado, entonces dije, bueno, yo no tengo problemas si te quieres llevar a Liu Kang, porque a mí en general, los Shaolin Monks, los dos son mis personajes favoritos, o sea, ellos dos, independientemente de con quién haya jugado, son personajes que siempre me han gustado y pues la historia de Liu Kang siempre me ha fascinado, o sea, de hecho la etapa oscura, como mucha gente le dice, ¿no? Que es la del Deadly Alliance, Armageddon y todo eso, me gusta porque es cuando pues los malos ganan en Mortal Kombat y pues se muere Liu Kang, de hecho, y en Armageddon lo resucitan y es cuando, no sé si han visto a ese Liu Kang como zombie. Pues es justo de Armageddon, que es cuando Shang Tsung lo mata, pero... Yo sí tenía planeado, la verdad, aunque yo sí tenía planeado jugarlo con las dos perspectivas, porque cuando Eric lo mandó foto de su progreso decía como 43% y creo que nada más llevaba como 3 horas jugándolo. Y dije, no, pues está cortito, pues yo creo que sí voy a jugarlo con los dos lados. Después jugándolo yo ya me di cuenta que pues sí está un poco, bueno, para mi gusto sí está tedioso. Nada más le digo a Eric que podía jugar como 1 hora, 1:30 al día y decía, ya, güey, ya no quiero jugar nada más. Mira, si quieres... Sí me hartaba. Sí, mira, vamos a irlo seccionando poco a poco para que lo vayamos analizando por qué ese sentir. Si quieren, empecemos desde el inicio. Estamos aquí hablando del personaje insignia, de que se utiliza el Liu Kang y el desechable Kung Lao, en donde sale su chascarrillo, donde se siguen los eventos del Mortal Kombat 2, no sé si sabías eso, Spotty. Aquí digamos que es como una tipo de... Una manera diferente que quisieron hacer de contar los acontecimientos de Mortal Kombat 2, porque aquí es donde los personajes de dicho juego aparecen, en una historia que, no voy a negarlo, es bastante sencilla, no por ello digo que sea cutre, pero la verdad es que era una época en la que apenas Midway está reencontrándose con el enfoque narrativo, ¿no? En los que pues los personajes no es como que destacaran precisamente por su desarrollo, pero en la que al menos la historia pues tenía un cierto fluir. También, eso sí, la historia a veces generaba algunos huecos respecto a juegos posteriores o lo que habían pasado anteriormente. Pero bueno, ahí es donde justamente se hacían o trataban de hacer ese camino para demostrar que Mortal Kombat pues no solamente era darse vergazos, sino que también los personajes tenían pues
pues ciertas inquietudes, tenían desarrollo, tenían un trasfondo, ¿no? Entonces aquí la historia, pues básicamente es los malos quieren invadir la Tierra, romper las reglas del torneo, y aquí es donde los protagonistas pues tienen que salvar la Tierra, ¿no? Y aquí es donde empezamos con el video introductorio. Cuando viste el video introductorio, ¿qué sensaciones te transmitieron, Spotty? ¿Qué te gustó, no te gustó? Dices, XD, pasable, nada que me transmitiera algo. La verdad sí fue como un... ok, me da igual. Sí, te pregunto porque este es uno de esos videos en los que, bueno, por la época y por cómo está hecho en producción, pues ya si lo ves desde 2023 y dices, bueno, nada del otro mundo. Pero la verdad es que cómo está construida, especialmente por el enfoque diferente que está tratando de ofrecer, te presenta a los personajes que van a salir durante todo el juego, al menos varios de los relevantes. Te muestra el típico enfoque de los fatalities, donde Sub-Zero le quita la columna vertebral a uno de los guardias de Shang Tsung, y te muestra la esencia de Mortal Kombat, ¿no? Iniciando con lo del grito del Mortal Kombat, que es una de las cosas tan emblemáticas de la franquicia, y ya luego con la aparición de Goro, que llega a hacer y propagar el caos, ¿no? Pero digo, yo me acuerdo que cuando vi esa cinemática, pues yo me había quedado intrigado, porque yo era de los que creía que incluso una película, claro, en ese momento pues no sabía por ejemplo, de las películas antiguas que salieron, como estaban medio culeras, pero bueno, yo quería una película de animación que pudiera haber fatalities, las típicas canciones y escenarios tan característicos de la franquicia, ¿no? Y bueno, aquí es donde empezamos con el gameplay. ¿Dices que el gameplay te pareció repetitivo? Bueno, eso la verdad es que no es algo que se pueda realmente discutir. De hecho, cuando juegas con los 4 personajes desbloqueables, bueno, 2 de ellos desbloqueables, que en este caso es Kung Lao, Johnny Cage, perdón, Kung Lao, Liu Kang, Scorpion y Sub-Zero, que son los de base que se pueden jugar. En lo que sí no recuerdo creo que el Scorpion se desbloquea cuando terminas la historia de Liu Kang, ¿o me equivoco, Eric? No, sí. Y Sub-Zero con Kung Lao. Entonces, aquí... Bueno, es que es una pregunta que ya de antemano sé cuál es la respuesta, al menos en caso de Eric, pero si no diste, aunque sea la posibilidad de, a pesar de haber dejado tu progreso en el 40%, de intentar iniciar el juego con el otro personaje y poder decirme si realmente sentiste un cambio en cuanto a el estilo de combate de cada personaje, porque para mí, y eso es algo que siempre he destacado de ese videojuego, y como lo mencioné al principio, Kung Lao se siente muy diferente, tampoco así muy diferente, pero en cuanto a los tempos de los combos se siente bastante diferente a lo que es, por ejemplo, Liu Kang, y qué decir de Scorpion y Sub-Zero, que son como una especie de paralelismo en cuanto a su personaje que desbloqueas, ¿no? Entonces tú, Eric, en tu caso, supongo que sí, ¿no? ¿Sientes así esa diferencia? Sí, porque cuando, bueno, pues para reseñarlo ahora, que lo jugamos en el emulador, ahí... Yo no recordaba tanto cómo era el estilo de los combates. Porque cuando acabé la parte de Kung Lao dije, bueno, ya estuvo, ¿no? Me la quiero echar con Liu Kang. Y Liu Kang era, como dijiste hace rato, era como más frenético. Sí. O sea, a Kung Lao lo siento más como un poco defensivo, por así decirlo. Sí. Que se siente como... Digo, nada que ver, pero no sé si te acuerdas del juego de Star Wars del episodio 3. Ah, sí, sí. Que sale en Play 2, ¿no? Ajá, que igual Anakin se siente como el tanque. El güey que da los madrazos, mientras que Obi-Wan es como un poquito más defensivo. Sí. Que eso, pues, es en relación a sus personajes, ¿no? Pero bueno, en este caso, aquí es parecido. O sea, como que Kung Lao es más defensivo. Y como que su elemento principal, que es el ataque del sombrero, es el que pues hace más daño. Y en cambio con Liu Kang, pues los ataques de fuego y en este caso sus patadas son las que van a hacer el daño, ¿no? Entonces sí se notaba mucho esa diferencia, porque pues con Liu Kang, sí, aparte de que ya cuando te sabes bien todo, pues ya sabes cómo avanzar y todo eso. Pues ya me la pasé yo me lo pasé todavía más rápido. Pero con Kung Lao sí era como de pensarle un poquito más, en el sentido de no lanzarte tan rápido a los madrazos, porque
pues te pueden agarrar y chinga, ¿no? Pero justamente por eso a mí se me hacía un poquito mejor Kung Lao en ese sentido, porque es de usas la defensa y donde le ganes un parry, te lo chingas rápido al otro güey. Sí. Entonces, sí se nota. Y ahorita con Scorpion y Sub-Zero es lo mismo. Siento que Sub-Zero es como un intermedio entre la defensa y el tanque. Ajá. Y Scorpion sí es muy frenético, frenético. Y sobre todo yo diría que es de los más divertidos de usar en Shaolin Monks, la verdad. Sí. Y bueno, ahora sí, tú, Spotty, ¿qué vas a comentar? Pues, escuchando esto, la verdad, qué bueno que elegí Liu Kang. Porque yo sí siempre he sido en todos los juegos así de, a ver, va directo a los madrazos, chingue su madre, así como casi tutorial, sí, güey, pícale, y después yo sí soy de los güeyes de, pinche juego, ¿cómo se juega? No te dice nada, man. Pero el tutorial sí. Pero entonces, escuchando eso, sí que bueno que elegí a Liu Kang, porque estar, pensando, ¿cómo voy a entrar aquí? A ver, si me matan, tengo que usar el sombrero de Kung Lao siempre me ha gustado, siempre se me ha hecho un arma muy interesante. Pero como dice Eric, de tener que casi usarlo a huevo porque es la manera en la que haces daño. Con Liu Kang presionaba, lo único que hacía era el combo de ir de un lado para el otro con una patada de esas que va como así. Era como, un lado para el otro, un lado para el otro. Y les digo, el X y el combo, pero la verdad me gustó, se me hizo repetitivo en el sentido de que nada más tenía que hacer lo mismo con todos los enemigos y todos se morían al mismo tiempo, con la misma vida, bla, bla, bla. Pero el combate se me hizo divertido. Sí. Se me hizo divertido. Digo, eso cuando descubrí que podía lanzarlos en el aire, o sea, hacer el uppercut y todavía brincar y hacerles más daño, ahí sí, los primeros 50 cabrones que maté así, dije, no mames, pinche juego está bien vergas, el combo así en el aire, quién sabe qué. Ya después de que lo haces como 700 veces. Sí, y mira, yo le doy de hecho mucho mérito, especialmente a la movilidad, porque cuando comparo juegos que son de la época, de hecho, si me permiten, voy a agarrar igual el ejemplo del juego de Star Wars, del episodio 3, un juego que a mí me fascina, me encanta, y todos los adjetivos calificativos positivos que se le puedan otorgar a ese juego, pero yo me acuerdo que cuando lo volví a jugar en parce con un amigo, el modo cooperativo que tiene ese juego, especialmente el movimiento, sí se siente más tosco, menos responsivo. Sí. Respecto a, por ejemplo, el Mortal Kombat Shaolin Monks, que su sistema de movimiento, pues dentro de que es un juego de 2005, la verdad es que el input lag que tiene es, o sea, comparado con el juego de Star Wars, la verdad es que es bastante reducido. Entonces, realmente si comparo con los juegos, digamos, competencia, entre comillas, de la época, es la razón por la cual Shaolin Monks, a pesar de lo que tú puedes mencionar, Spotty, de que sí puede resultar repetitivo, especialmente si eres de un perfil de jugador que tiene una manera de estos juegos de jugar, pues sí, puede resultar repetitivo. Ajá, dime. Yo quiero preguntar, paréntesis, ¿tenían ustedes incluso input lag? ¿No? No. Es que yo, lo que le decía a Eric, como Eric dijo, jugamos en emulador, mi humilde máquina lo tenía que correr en nativo, o sea, en PlayStation 2. No lo podía correr en 720 ni siquiera, porque si no iba 10 cuadros por segundo. Entonces yo sí le dije a Eric, no mames, que esta madre va bien pinche lento. Entonces no sé si es del juego o es la compu. No, que dijiste el input lag, dije, cabrón, entonces, ¿será del juego? No, yo te dije que era de tu compu, porque no mames, yo jugué sin broncas el Shaolin Monks y el control era sumamente responsivo. Sí, la verdad es que esa es una de las cosas que tiene. Además de eso, aquí me gusta hablar de algo importante, justamente el cooperativo que mencionamos así por encimita, Eric y yo. ¿Por qué? Porque de hecho el juego, bueno, esta es una curiosidad que iba a mencionar al final, pero lo menciono de una vez porque va en relación a lo que voy a comentar, y es que el juego estaba pensado para que fuera de un solo jugador. Iba a salirse como el protagonista, iba a ser Raiden, pero al final tomaron la decisión de que iba a ser un juego cooperativo y obviamente pues dijeron, pues vamos a agarrar a los chinos, ¿no? Eso sonó muy, bueno. No, güey, otra vez como el de zombies, del Glenn, que le andabas diciendo Chen, que porque es igual asiático, no mames.
Bueno, ignoren eso de mí. Entonces... ignoren ese rasgo de racismo de mi parte. Sí, perdón. Entonces el punto era de que los desarrolladores querían que incluso cuando se ofreciera una experiencia cooperativa, existiera cierto dinamismo y además un enfoque complementario que se utilizaba entre ambos personajes, porque como tenían estilos y ritmos diferentes, pues hacía que los combates se volvieran frenéticos y hacía que, por ejemplo, los enemigos normales no tuvieran oportunidad de dos jugadores que estuvieran muy bien sincronizados haciendo sus combos. Y es por eso, y es lo que iba a comentar, que se agregó en el juego un sistema de barra compartida en la que uno de los jugadores, si recibía daño, pues el otro güey Ajá. Porque yo me acuerdo que cuando empecé, o sea, cuando jugué el juego por primera vez solo, dije, no, especialmente con el final del juego que ahorita comentamos, dije, no mames, el juego está difícil, güey. Pero claro, era morra, ¿no? Entiéndanme. Pero dije, no, pues seguramente en cooperativo debe de ser bastante más fácil. Me acuerdo que cuando jugué cooperativo por primera vez con un amigo dije, no, está más difícil. Está más difícil porque ese juego sí de verdad te invita y te empuja a que realmente te sincronices con tu compañero al punto de que genera otro de los efectos del juego, que es algo como el sistema de Legos que tenían los juegos iniciales, que era de que si estabas demasiado lejos de la pantalla, ahora sí que ya no se podían. Ajá, ya llegaba un punto en el que ya no se pueden alejar más. Ves que los juegos modernos incluso agregan el modo de pantalla dividida dinámica, sí. O sea, la estática y la dinámica. La dinámica que cuando se alejan ahora sí que se parte la pantalla en relación ahora sí que al ángulo que tenga cada personaje. Y el estático que se mantiene, ¿no? No me acuerdo. Bueno, es que hay varios juegos de Lego que cambiaron eso. Pero ese era el problema del Shaolin Monks, que cuando, por ejemplo, querías explorar, tenías que explorar en sincronización con tu amigo. Y además, si querían combiar, tenían que combiar a la misma persona. Porque si, por ejemplo, te dedicabas a combiar a dos enemigos diferentes, con el pool de golpes que das, pues terminas alejando a los enemigos. Y llega un punto en el que si no, como menciono, si no sincronizas bien los golpes. Yo me acuerdo cuando jugué recientemente el juego con mi amigo, pues yo hacía un combo, me iba hacia un lado, pero después terminaba por desistir o, en su defecto, lanzar al enemigo hacia donde estaba mi amigo para que todavía no se sintiera ese molesto detalle que tenía el juego de alejar las cámaras y de no agregar como que ese pequeño detalle de que pues no hubiera problemas con que uno se saliera de la pantalla, ¿no? Pero bueno, esto lo comento porque el énfasis de los desarrolladores era justamente de que en todo momento, incluso hay muchos puzzles en los que involucran que tú estés con un amigo. Ajá, de hecho, el más cercano, y no sé si te puedas acordar, Spotty, porque es una de las partes iniciales del juego. En la guarida de Goro hay una parte en donde te encuentras a los pinches Onis comiendo. Y hay 2 paneles verdes que puedes activar, sí. Pero no puedes activar, obviamente no los puedes activar porque pues necesitas jugar con alguien más, cosa que se activa. Donde me acuerdo más es cuando estás subiendo hacia la torre contra Kitana. Hubo un momento donde sí, la verdad sí me atoré un rato porque, les digo, esa parte que me gustó de que tienes como que explorar y tú pensar qué onda. Salían enemigos y tenías que... para seguir adelante tenías que aventarlos a un lado, ¿no? Sí. Pero yo no entendía eso. Y había una estatua con las 2 cositas brillando y sí me ponían una y el Raiden decía... No, el Liu Kang decía, de seguro hay más secretos. Y quién sabe qué cosas decía el Liu Kang o Raiden. Uno de esos 2 decía. Entonces dije, aquí es donde el estilo creativo les digo. Dije, tengo que hacer que uno de esos güeyes me siga y yo me pongo en un círculo y ese güey en el otro círculo para que se active esa madre. Y lo hice varias veces, pero no pasaba nada. Entonces dije, no, pues no entiendo, hasta que una de esas así pendejeando, lo aventé en la esquina donde tenía que ser aventado y se abrió el camino. Pero sí, me acuerdo de las estatuas. Sí, y eso era complementativo porque a pesar de... es como de esos juegos en los que te da esa falsa sensación de libertad, especialmente cuando ves que hay muchos de los secretos no solamente están puestos explorando la esquina, sino que muchas veces tienes que hacer algo más. Por ejemplo, lo de lanzar un enemigo a una catapulta,
o de, por ejemplo, lanzar bueno, que va en relación a eso, lanzar enemigos a varios puntos de ejecución instantánea, o por ejemplo romper paredes, hacer backtracking para romper paredes o hacer cosas con habilidades que adquieres en el proceso, pues son parte del buque de este juego, que es no solamente tienes que ir al lugar, sino que también tienes que descifrar si es algo que puedes hacer uno por ti solo y qué habilidades necesitas para poder pasar. Una de ellas que me acuerdo es en el segundo nivel, en el templo, no sé si ubican uno de los escenarios emblemáticos del primer juego, en los que aparecen varias de las estatuas de los primeros combatientes de Mortal Kombat 1. No sé si tú la llegaste a descubrir, Spotty. Pero bueno, sí, entendible porque es una zona que se accede después de haber conseguido una serie de habilidades. Una de ellas era, según yo recuerdo, una del swing de barrita, no sé cómo se le diría, que cuando... Sí, que te avientas y ya se puede como colgar en una barra. Columpiar, ¿no? Ajá. Ahí, por ejemplo, ahí encuentras uno de los... Ahí es donde te compensan porque ahí obtienes uno de los combates secretos, que es con Ermac, justamente, pero tiene, según recuerdo, una serie de condiciones antes, o interactuar con su estatua, me parece. Con la estatua nada más. Sí, y pues ya, obtienes un combate al muy propio estilo de Mortal Kombat, y que se ve recompensado, por la exploración. Y eso es algo que, como mencioné al principio, tenía en relación a la experimentación que habían hecho con el Deception. Porque no sé si llegaron especialmente tú, Eric, ¿llegaste a jugar el modo Conquest del Deception? Sí, claro. En donde, bueno, mira, aquí es donde empezaban los primeros problemas de la franquicia, porque empezaban a incluir, empezaban a incluir personajes de mierda que no te interesaban. O sea, mira, el modo Conquest, porque le digo, Spotty como que se rió y dice, está culero, no, pero el modo Conquest era muy bueno. Sí. Pero ¿cuál era el tema? Me dio risa porque sonó como, ¿te gustó? Sí, entonces tú también eres parte del problema, culero. No, pero el tema es que el personaje del ¿cómo se llama el güey del Conquest? ¿De Shushinko? El Shushinko es como, o sea, no. El Conquest es el juego donde el güey tiene que recolectar unas esmeraldas, unos fragmentos de algo durante toda su vida. No. Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Jugaste la cripta de Mortal Kombat 12? ¿12? No, que diga del 11, güey. Sí. Ya ves que es un monito que va recorriendo toda la isla de Shang Tsung. Sí, es parecido a eso, pero con misiones. O sea, tienes personajes que te van dando una misión y tú tienes que ir entrenando, y más o menos así. O sea, es como la cripta, si lo quieres ver así, pero más perrona, porque la cripta a mí no me gustó tanto, pero bueno. Eso ya es otro tema. Pero a lo que iba es de que ese sistema impulsó la exploración, y de que, bueno, como típico sistema de RPG en el que cuando te acercabas a un punto, triggereabas, dependiendo del punto de la historia, algún combate, ¿no? Sí. Muchos de ellos un poco de mierda porque eran... Bueno, es que yo jugué también el del PSP, no recuerdo si era como el de Play 2, entonces no sé si vaya a decir algo erróneo, pero me acuerdo que en el de PSP, por ejemplo, tenías la posibilidad de hacer combates tutoriales en los que tenías que hacer una activación de combos súper difíciles, y bueno, eso no ayudaba para la exploración, pero ahí es donde se toma un poco de referencia normal, porque es un juego de 2004, un año anterior al de Shaolin Monks, para, digamos, copiar esta receta. Además, y yo creo que aquí es donde deriva el problema que tú tienes, Spotty, lo del sistema de beat'em up que seguían los juegos clásicos ahora sí que de los de arcade, que era, te mueves a un punto a otro y de repente te encuentras a una oleada de enemigos, pero pues ¿cuál es el detalle de este tipo de juegos? Que pues al final terminan siendo pues repetitivos, porque son exactamente los mismos combos, aunque tenga cierta discrepancia en que sean limitados, porque creo que igual y no... Digo, esto es mi opinión, y evidentemente esto no se va a debatir, así como lo que tú piensas, pero digo, yo sí siento que si realmente le sacas provecho al sistema de combate,
si puedes hacerlo lo suficientemente variado y especialmente si lo juegas con un amigo. Pero bueno, eso es otro tema. A final de cuentas entiendo que de base sí tengas esa sensación, porque pues si se basa en un sistema de combate que por sí es repetitivo, como el que mencioné, pues claro, si eres alguien que tampoco es como que le interesa hacer demasiados combos, que es completamente normal porque pues hay ciertos jugadores que nunca les ha interesado. Si de por sí en los juegos propios de la franquicia de combate hay gente que simplemente lo que quiere es presionar botones a lo pendejo, o los hack and slash, en donde también la gente quiere hacer exactamente lo mismo, pues se entiende, ¿no? Pero bueno. Soy amiga, sí soy. Pero bueno, estamos viendo cómo precisamente no fue el enfoque de los desarrolladores abarcar a ese sector, ¿no? Y además hay que sumarle que, mira, a mí sí me ha pasado, y es completamente normal también, que cuando tú juegas un juego que es, digamos, de antaño y tú no estás habituado al contexto en el que se desarrolla ni lo valoras en ese mismo contexto, pues claro, cuando lo juegas es como un toparte con pared, ¿no? Y lo digo porque aquí sí hay una como que delgada línea entre hablar, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, que es como que con el... ¿Cómo se le dice? Se me fue la palabra. La nostalgia. La nostalgia. Ajá, porque también nosotros debemos reconocer en el caso de la postura de Eric y de la mía que pues también tenemos cierto peso por la nostalgia, pero bueno, que toda esa expectativa, por ejemplo, supongo que Eric cuando lo volvió a jugar, porque yo creo que no lo jugaba hace mucho tiempo, se fue diluyendo y ya formando una opinión más basada en más que en lo que le presentaba en el pasado, más en la consistencia del gameplay que es ahora, ¿no? Sí, porque por ejemplo había un diálogo que no me percaté de eso ya de morro, pero ya ahorita que lo estaba rejugando, dije, sí se pasan de verga, porque me acuerdo, creo que fue Baraka, cuando lo encuentras, el güey mata a un monje y te lo lanza, pero Baraka, porque para quien no sabe, para el espectador, Baraka tiene como unas garras en las manos, largas, ajá, como de metal, tipo Wolverine, por así decirlo. Y entonces el güey se las entierra a un monje en el pecho y en la cabeza, y se ve que está completamente muerto, te lo lanza, y el personaje independiente del que tú hayas agarrado, se acerca y le dice... ¿Estás bien? No, yo me cagué de risa porque había varios diálogos así, güey, ¿no? Donde dices, ay, no mames, ahora sí te la volaste. Pero digo, en su momento son detallitos que pues pasas pues sí, por alto, güey, ¿no? O sea, vamos, tú de morro no piensas o no eres tan, o sea, no quieres ver como las cosas tan en específico, ¿no? O sea, te basas más en el gameplay y cosas por el estilo. Pero, o sea, rejugándolo sí noté así varios diálogos que sí digo, no mames. Y ese de Baraka es uno porque sí, es como de, güey, ¿viste que le enterró la garra en la cabeza, güey? Se la atravesó, te lo lanzó. Y encima vas y le preguntas si está bien. No mames. Sí, hay otro de Kung Lao que me acuerdo que llega Raiden, aparece Raiden y dice, puede que aquí haya problemas porque X, Y, Z, estamos en el Netherrealm, aquí está lleno de demonios. Y se va. Y Liu Kang le voltea a Kung Lao y dice como, ¿estás listo? Y dice, sí, solo espero que no haya tantos demonios. Y así, güey, estás en el mundo de los demonios, qué chingados, o sea, ¿qué esperas? Sí, de hecho, eso es lo divertido de luego cuando entiendes el contexto porque, o sea, te das cuenta y dices, y te empiezas a hacer estos cuestionamientos, pero ya cuando ves que pues vienen de un camino empedrado en donde sus spin-offs anteriores fueron basura, precisamente porque el peso de los juegos ya no residía solamente pues ahora sí que propiamente en el gameplay, también residía en qué novedoso fuera y especialmente si era para un género en concreto, que en este caso eran los de aventura, pues a tener una historia más o menos decente, al menos, ¿no? Porque esos juegos precisamente fallaban en eso, además de que no cacharon la audiencia. Y luego si le sumas que este juego como que estaba medio pues la verdad es que sí estaba medio bebé, por lo mismo de que hacía luego comentarios que no tuvieran mucho sentido, pues te dan todavía más risa cuando entiendes el contexto. Y de hecho, mira, yo les doy ese mérito, el esfuerzo, porque digo, incluso con los juegos nuevos, pero para los juegos antiguos, de Mortal Kombat 1, 2, el 3 incluso, que
tienen, por ejemplo, los famosísimos sonidos de Superb, Outstanding, o los nuevos también, el famosísimo Toasty, que también se incluyen en el juego. No sé si lo llegaste a sacar tú, Spotty. Sí, varias veces. O sea, son agregados que añaden a la experiencia sin quitar la esencia de Mortal Kombat. Otra cosa que cuando a mí, por ejemplo, de niño me rompía los dedos, era el Test Your Might, que la verdad es que a mí me daba mucho miedo cuando era pequeño. Mames, es que luego de repente, si era de que le estás apretando un chingo y de repente donde se te fuera tantito el dedo, se te bajaba un porcentaje bastante considerable, porque eran de esos de estarle presionando y presionando, y luego ya, si no mal recuerdo, en una parte del juego, la barra del Test Your Might es una barra que sale a tu lado izquierdo de la pantalla, para quien no lo haya jugado, bueno, sale a un lado de tu pantalla. El Test Your Might, el mide tu fuerza, es una mecánica que siempre ha estado en Mortal Kombat, y aquí lo pusieron de esta forma. Entonces, para llegar al objetivo de la barrita, tienes que estarle apretando X o A en el caso de Xbox. Uh-huh. Y pues es estarle presionando hasta que llegues y la barrita te la ponga en verde. Cuando está en verde, ya le tienes que presionar el L1, creo. Uno de los gatillos o algo. Ajá, uno de los de arriba. Y le aprietas y ya es como cumples. Pero era de estarle presionando bastante. O sea, no era nada más de, como los juegos de ahorita, ¿no? Que nada más le presionas como 2-3 veces y ya quedó. No, si era de estarle presionando constantemente. O sea, sí llegaba un punto donde te daba miedo, güey, de tanto estar presionando así el pinche botón, que decías, no mames, donde se rompa el control o el botón, ya. Pero di lo que vas a decir, Spotty, y yo luego digo a la mamá que voy a decir. A mí, Eric igual me preguntó, oye, ¿qué te parece el juego? Y una vez me preguntó, ¿qué tal el Test Your Might? Y a mí la verdad se me hizo, o sea, no se me hizo difícil, no estaba, no mames. O sea, la primera vez sí estaba de no mames, porque yo sí llenaba las barritas hasta el tope. No, hasta que me di cuenta que estaba una rayita en medio. Dije, pues no está tan cabrón, y nada más así era, o sea, no se me hacía tan complicado. Otra cosa, yo creo, es porque yo sí estoy acostumbrado a presionar A y X y en todos lo pendejo, porque yo me he aventado los de Yakuza, y los juegos de Yakuza ahí sí es pucharle ahora sí Quick Time Event tras Quick Time Event, y para defenderte es puchar un botón a lo pendejo. Entonces, como ahorita vengo con esos juegos, yo sí estaba como de, pues no hay pedo, pues le pico, no hay problema. Lo único que sí me confundía era de los gatillos, porque en el emulador estaban los botones del PlayStation y yo estaba con el control de Xbox. Entonces así era de, ¿cuál es L1? Entonces así, bueno. Sí, y ahí estaba justamente el detalle, güey, porque yo sí era del que, que decía, pues voy a presionar el botón, porque no recuerdo bien. Creo que de los juegos antiguos solamente te dejaban presionar un botón. No recuerdo. Pero en el de Shaolin Monks sí te daban la posibilidad de presionar de los 4 botones, varios de ellos, para hacerlo más sencillo. Uh-huh. Ya, claro, también de todas maneras dependía de tu habilidad de los dedos, porque evidentemente, o sea, por mucho que tengas los 4 botones y no los sincronizas bien, pues obviamente también te va a costar, pero obviamente facilita mucho que solamente andar presionando el botón de A, que era lo que yo hacía antes, ¿no? Y obviamente en esas situaciones, ya cuando llegabas a los desafíos finales, en donde la barrita ya estaba prácticamente hasta arriba, sí era para... Ahí sí eran los difíciles, esos los que me refería, porque la barrita, como dices, Spotty, estaba en medio, pero cuando la barra ya estaba hasta arriba, güey, sí era como de... Y nada más te daban como de a 6 segundos, güey. O sea, el cronómetro sí estaba demasiado pequeño para llegar en chinga a eso. Sí. Ya con ese contexto, entonces tengo que decir que sí deberían ser muy cabrones. Porque yo incluso con la barrita así, o sea, me daban 10 segundos, 6 segundos a veces. Y si era de que 2, 3, nomás, ya. O sea, me quedé con 1 segundo, con 2 segundos restantes. Pero, o sea, ya con el contexto de que la barrita va subiendo, como nomás, pues es un poco más cabrón. Sí, porque los primeros sí son bastante, dentro de lo que cae, bastante sencillos. O sea, especialmente si no sigues lo de la regla de los 4 botones, sí se puede hacer un poco desgastante, porque de hecho en la zona, en la parte de la fortaleza, donde están salvando a los monjes que se están quemando, pues hay varios. Entonces, claro, se puede desgastar uno, pero sí, ya luego después aparecen unos. Hay uno en la parte de Goro,
que no creo que no llegaste a ver porque es casi de las partes un poco más adelantadas. No sé si llegaste ahí, de enfrentamiento con Goro. No, el último boss que vencí fue a ¿Reptile? ¿quién fue? ¿Baraka? Ajá, Reptile. Baraka. Ok. Sí, porque te digo que ahí había un test remake que sí estaba medio complicado. Y de hecho, ahorita que mencionamos lo de los bosses, también es algo que quiero comentar, porque no sé si a ti, por ejemplo, Eric, te daba la sensación, pero había algunos bosses que como que trataban de mantener ese enfoque de uno contra uno o típico de la saga, de la franquicia, perdón. Pero había otros que de hecho es mi favorito, como el de Reptile, que le daban cierto aporte en función al tipo de juego que te estaban entregando, en donde tenías que hacer un poquito más de plataformeo y hacía que el combate fuera un poco más variado respecto a los otros, porque por ejemplo el de Sub-Zero era, por poner un ejemplo, sí, el de Sub-Zero era como de, pues date golpes y ya bloquear y todo, como si estuvieras en un modo versus, pero pues combates como por ejemplo el de Baraka, quizá también se salva de eso, o el de Reptile, hace que sí haga valer un poco pues el ambiente que estás jugando. Entonces aquí yo les pregunto, es que no, aquí es donde yo digo, yo el juego no lo jugué para reseñar recientemente, yo sí estoy tirando de memoria, pero lo jugué tantas veces que por eso confié de memoria. La última vez que lo jugué fue en 2021, pero no sé si ustedes me recuerdan, además de Baraka y Reptile, antes había otro boss. Estaba Kitana y luego peleas contra Jade y Melina al mismo tiempo. Sí, y ahora les pregunto, ¿cuál de esos combates fue el que más les gustó en relación al gameplay que estaban ofreciendo? ¡Puta madre! Es que... El de Reptile, 100% el de Reptile. Es que no sé, güey, porque... No, hay, como dijiste, los bosses secretos hace rato, lo de Ermac. De hecho, sí le iba a decir a Spotty, pero dije, no, como que no lo veo muy motivado, entonces mejor no le voy a decir que hay bosses secretos, porque yo llego a un punto donde en el juego dije, yo me acuerdo que podías pelear contra Melina después de ese enfrentamiento. Y me quedé pendejeando un ratote y ya hasta que me metí al bosque otra vez, al Living Forest, donde brinqué, ya cuando tienes la habilidad del doble brinco, en eso encontré que te podías balancear en una parte y iba directo hacia un árbol y ahí encontrabas a Melina. Y entonces me puse a buscar a todos los bosses y ya después de pelear con todos, yo creo que los más dinámicos que puedo decir sería el último, que es, o sea, digo dinámico porque son 3 bosses en un solo nivel, que es Shang Tsung, Quintaro y Shao Kahn. Y el otro yo creo que sería Reptile y Baraka, porque y a eso yo creo que también añadiría Scorpion, porque es un ahí es donde están los Taste Your Might también. ¿Por qué? Porque cuando peleas contra Scorpion tienes como dos fases, por así decirlo. La primera, cuando lo vences, entre comillas, y luego la otra, cuando el güey ya sale con su cráneo en llamas, así tipo Ghost Rider. Y ahí es cuando ese güey se va a una piedra y te lanza su es que tiene un nombre esa madre en específico. Pero bueno, cuando te hace el Get Over Here y se clava en la tierra, ahí haces un Test Your Might, donde lo tienes que jalar hacia ti. Y eso también es como muy dinámico, porque te dan como muy poquitos segundos para que lo tires. Y si no lo tiras, otra vez te tienes que esperar a que ese güey termine de lanzarte fuego para que lo vuelva a lanzar. Y además te hace daño, porque a diferencia de los otros tests, en los que simplemente pues te dolía la mano y pues a volverla a intentar, ahí sí te penalizaba con la vida. Exactamente, y por ejemplo con Reptile siento que se hace dinámico hasta que ya estás contra Reptile y el güey se hace invisible, por ejemplo. Pero Baraka, por ejemplo, también es como el otro dinámico, porque el güey lo vences y el güey se va y te empieza a lanzar como que sus chispitas, así por así decirlo, ¿no? Sus poderes. Y ya después hay un apartado donde ahí sí me pendejé, porque la neta, pues dije, ¿qué pedo? Que es cuando ya sacas las espadas. Sí, también yo. Que haces el Test Your Might y el Raiden te dice que se lo claves. Pero yo pensaba, o sea, yo estaba de terco con, pues, hacer ataques fuertes. No, es lanzarle la espada, güey. Sí, también yo, 100%. Justo yo la verdad es que esa parte sí dije, güey, no estoy entendiendo. No entiendo qué chingados tengo que hacer.
Lo busqué en YouTube porque ese sí dije, no mames, no puedo, o sea, bueno, no puedo pasar, ya me había matado 2-3 veces porque yo estaba duro y dale ahí pinche pegue, porque no podía. El otro que también me costó trabajo al inicio entender era el de Reptile, cuando estaba con la gran víbora gigantesca. Yo pensé que nada más era ser puro plataformero. Y dije, güey, ¿por qué no te agarras? Y claramente te puedes agarrar. Y estaba así duro y dale hasta que una de esas creo que me empecé a acercar a la columna y me empecé a pegar así normal hasta que hice el movimiento del puño y dije, es con esto. Ya se cayó eso y ya se movió y ya empecé todo el plataformeo. Sí, pero la pelea que yo disfruté más, la verdad, fue la de Reptile. Eso de que estás invisible me gustó mucho. O sea, te lo estás madrando y nada estás invisible y ves nada más las pisadas. Sí. O cada vez que te hace cierto golpe dije, no más, está padre. Esa pelea, la verdad, sí la disfruté. Yo diría que la de Scorpion fue la que más disfruté. A pesar de que argumentalmente, y que por eso este juego no es canon, porque te iba a corregir, pero se me olvidó cuando dijiste que los otros juegos no eran canon. No, esos sí son canon. El único que no es canon es los spin-offs. Bueno, el de Jax y el Shaolin Monks, esos no son para nada canon. Pero bueno, como quiera ya se reseteó ese desmadre, entonces pues Sí, es que o sea, yo por eso tampoco los considero como tal propios, porque ellos mismos, o sea, incluso en su... Ahora sí que cuando Warner Bros. Hizo la reestructuración con NetherRealm Studios, pues es que, o sea, sí conectan. Por ejemplo, lo del final de Armageddon conecta con el inicio del 9, pero pues es que ellos mismos dijeron, es que esto es un reboot. O sea, sí, no, pero en general Shaolin Monk sí no es canon porque sí maneja cosas, porque por ejemplo, la herida que le hace Kung Lao al hermano de Sub-Zero, bueno, nuevo Sub-Zero, es Kuai Liang, si no mal recuerdo, era como la revelación en su momento, era como de, no mames, pero veías y decías un momento y te metías a ver la biografía de ese güey en Mortal Kombat 3 y ahí no, porque ahí te dicen que el clan, se me fue el pinche nombre del clan, pero cuando esos güeyes se hacen los cyborgs, cuando aceptan eso, marcan a Kuai Liang por abandonarlos y por no querer convertirse en un cyborg. Entonces sí es como una contradicción bien rara, ¿no? Sí, era el detalle, porque es lo que comentaba al principio, de que a pesar de todo con la historia sencilla y eso, tenía también algunos defectos basados en continuidad. Y ese era uno de esos casos, porque realmente estaba pensado para que simplemente ofrecieran una experiencia diferente. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Y hablando también de los bosses, no sé si... Bueno, sí, seguramente tú sí lo sabías, Eric, que lo del modo supervivencia... Se me hizo una jalada que, o sea, fuera tan difícil desbloquear eso, porque era un modo que dices, ay, güey. Creo que, o sea, la recompensa, porque para quien no lo sabe, cuando completas Mortal Kombat Shaolin Monk, si no mal recuerdo, era que te desbloqueaban el Mortal Kombat 2. Pero el tocho, el chido, o sea, según yo recuerdo, en el apartado de los extras. Pero obviamente, consiguiendo todo al 100, te desbloqueaban y lo podías volver a jugar el Mortal Kombat 2. Sí, porque yo me acuerdo que más bien se desbloqueaba, y esta es una parte secreta del bosque, en donde hacías los desafíos de Noob Saibot. También. Pero no sé, yo te digo, también estoy tirando de memoria, pero yo más bien recuerdo que se desbloqueaba, o sea, que es más o menos con lo que tú dices del 100%, pero es que en realidad se desbloqueaba terminando las quests, todas las quests que te dejaban Noob Saibot. Entonces ahí cuando terminabas todas ya desbloqueabas eso. Pero bueno, queda implícito, o sea, al final terminar las quests de ese cabrón formaba parte del 100% del juego. Pero bueno, un pequeño detallito nada más. Y de hecho... Es que sí, la verdad es que era muy difícil porque poniéndote un poco de contexto, Spotty, si tú buscas, esa sí es una de esas cosas que sí tienes que buscar en YouTube, la neta, porque, o sea, era de esas mamás que o buscabas en las revistas porque algún dev soltaba el comentario o en los foros porque igual algún dev soltaba la información, porque descubrirlo por ti solo requería una cantidad de tiempo y desgaste que era absurdo, porque básicamente tenías que pasar, era en la fundidora, era casi al final del juego, güey. Digo, no tan al final, pero casi en las partes finales, en donde tenías que primero pasar una zona, eso sí no lo recuerdo bien, pero tenías que pasar por una zona de la fundidora, luego tenías que romper unos barriles, no solamente
ciertos barriles en concreto, sino que tenías que destruirlos en el orden apropiado. Era lo que iba a decir, ajá. Y cuando los destruías en ese orden apropiado, y que no estaban cerca, o sea, estaban desperdigados en la zona, estaban lejos. Una vez hacías eso, ya cuando destruyes el último barril, se abría un portal y ya es donde te desbloqueaba el modo supervivencia, donde te hacía los enfrentamientos más curiosos, güey, porque yo recuerdo, o sea, era dividido por varios niveles, pero había enfrentamientos interesantes como enfrentarte a Kitana, Alina y Jade al mismo tiempo, bueno, cosa de la historia, pero luego estaban unos más complicados que era enfrentarte a Scorpion, Ermac, Reptile. A los ninjas, a los ninjas básicamente. Uh-huh. También estaba el de Quintaro y Goro al mismo tiempo. No, y es que sí estaba de la chingada. Porque, por ejemplo, también ahí sí dependía mucho del personaje que traías. Porque en el caso de Kung Lao, para mí se me hizo muchísimo más fácil con Kung Lao matar a Quintaro que con Liu Kang. Porque con Kung Lao le hacías un putero de daño con el sombrero a Quintaro, pero usando los combos de Kung Lao. Y con Liu Kang le querías hacer combos y nada mames, ese güey te agarraba y ya era la de, pues te avienta al suelo y te pisa y era como de, vale, a ver. Ahí hay un truquito, güey. En Liu Kang, güey, tiene un combo que creo que se te desbloquea. Es el inicio de un combo que se desbloquea ahora sí que en el menú. Que por cierto no hablamos de eso, del sistema RPG, pero bueno. Es un sistema tampoco demasiado complejo. Estaba muy mínimo para hacer. Era básico para al menos incentivar a la gente a desbloquear combos y fatalities, que realmente era lo interesante de los fatalities, porque tenías muchos bloqueados, pero bueno, o sea, también varios de ellos, especialmente los que desbloqueabas y marcaban como signos de interrogación, los podías desbloquear, pero tenías que obviamente buscarlos por internet. Pero bueno, no me desvío. Ahora sí que en el caso de Liu Kang, es un combo en el que rodabas, como creo que el combo era algo de Monkey, pero tenía un pequeño bug porque cuando hacías el ruedo hacia Quintaro y le hacías daño, de alguna manera te pasabas hacia atrás de él, güey. Yeah. Y hacía que, pues, por ejemplo, te golpeaba, obviamente tenía un truquito, pero golpeaba ya al aire porque estabas detrás de él. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que con Liu Kang era un poco más difícil con Quintaro si no sabías el truquito, pero es que era de buscarle, ¿no? De buscarle al truquito con ese güey, porque si no ibas a... Y ahorita que dijiste Fatalities, no, como pequeña curiosidad, Mortal Kombat ha sido el único que ha agregado una nueva función y que nunca ha regresado. El Mortality. Sí. Bueno, es que tiene sentido, porque... Sí, porque no es como que lo puedas hacer en el otro, ¿no? ¿Qué digo? De hecho, el Mortality es el que yo siempre usaba, nunca hacía el Fatality o el... Porque está el Fatality... Ahí sí estás funado, estaba el Fatality, el Mortality y había otro arriba que era el Brutality. Yo siempre hacía el Mortality porque era, ahora sí de ya, güey, ya, rápido. Entonces, lo que sí le dije a Eric así de, güey, es que trata de hacer el Fatality y no me aparece nada. Y me dice, que te lo tienes que aprender. Que nada, no mames. Es que fue lo que le dije a la Spotty, güey, pues es que en Mortal Kombat así siempre ha sido, o sea, es aprenderte los fatalities. Sí, siempre ha sido, pero lo que voy es, si te vas como dijo Malik, si te vas a la lista de fatalities, hay un chingo, entonces me está diciendo que te ibas a aprender todos, y ya me dijo, no, pues anotas el que más te gustaba. Ajá, fue lo que le dije, güey, ya. Sí, es que sí es como era como cuando jugabas el GTA San Andreas, güey, y tenías tu pinche cuaderno y los cheats. Así lo mismo con Mortal Kombat, era tener literalmente tu hoja de papel todos los pinches fatalities, güey, y anotar el que quisieras. De hecho, yo le agarré un gusto tremendo al Mortal Kombat 2 porque yo los fatalities los agarraba de la revista y había, por ejemplo, un fatality que no terminaba de entender por el tiempo que te pedían, que era cuando utilizabas a Shang Tsung, que te convertías en Quintaro. Se me hacía muy difícil, pero bajo la descripción que tenía la revista. Pero bueno, o sea, es por eso que se sigue ese formato, güey, porque es parte de la esencia de Mortal Kombat, en donde solamente los fatalities los veías en foros o en revistas que comprabas en el momento. Entonces, haber agregado otra cosa habría sido para los fans... Y es un riesgo que no se podían tomar. Porque... Sí, o sea, la verdad es que sí lo entiendo, pero sí cuando... Sí fue así, porque te los bloquean y te dicen, aquí están los movimientos. Dicen como izquierda, arriba, X, bla, bla, bla. Ah, ok, ya, lo hacías. Y cuando lo trataba de hacer otra vez, era como, a ver, güey, hazlo.
De lo que vamos a hablar. Chavo. Así era así de, no, güey, ni me lo aprendí. El único que me aprendí era el del Mortality, que era arriba, abajo, X. F, ahí sí muy F en el chat para Spotty, gente. Sí, pero bueno. Porque, por ejemplo, digo, creo que te voy a preguntar a ti, porque si Spotty no los hizo, pues ¿para qué? ¿Cuál ha sido tu fatality de ese del Shaolin Monks favorito, güey? Yo tengo uno de Liu Kang y uno de Kung Lao. El de Kung Lao, el que siempre me dio mucha risa. Y que de hecho ese fatality en algunos Mortal Kombat llegó a estar. Y de hecho creo que viene del Armageddon, no estoy seguro la neta ahí. Pero era el del conejo. Que si no lo saben, ya ven que está el truco del sombrero que todo mago siempre ha hecho, ¿no? Un conejito sale bueno, pues Kung Lao hace uno similar donde en este caso le hace así. Y saca un conejo, pero el conejo se come al otro güey. Y era como, no mames, yo me estaba botado porque dije, cuando lo intenté dije, no sé si sea el mismo, y si era el mismo, todavía medio me acordaba, pero ese fatality siempre me ha gustado, y el de Liu Kang es cuando le arranca los brazos y le pega con ellos al otro güey y pues lo mata. A mí, mi favorito era el del conejo también de Kung Lao. Es que debo decir que los de Kung Lao eran los más creativos, diría yo. Por el sombrero. Porque había unos donde sí se la mamaba, pero... Es que Kung Lao era como ese... O sea, esos extremos en los que o sus fatalities eran muy muy propios del estilo o eran demasiado creativos. Porque, por ejemplo, con Sub-Zero me pasaba algo similar. O sea, por ejemplo, y eso es otra cosa. Cuando sí los fatalities de Scorpion y de Sub-Zero, obviamente por ser los personajes rejugables tenían menos fatalities. Sí. Pero, por ejemplo, la mayoría de los fatalities de Sub-Zero no me gustaron porque eran muy conservadores. O sea, eran muy de lo típicos de la franquicia. No intentaban ser creativos. Pero, respondiendo rápido a tu pregunta, yo creo que los que más me gustaron fueron en concreto dos, pero me gustaban porque además de darme risa por el contexto en el que los jugaba, que era el juego en español, cuando decía el fatality, tranquila, güey, ya después jugué el juego en inglés, no te preocupes, pero a lo que voy es de que pues la primera vez que lo jugué, que fue pues pirata, güey, ahora sí que ahí no voy a decir, pues a ver, güey, voy a elegir el idioma de mi juego, güey. Mi juego también era pirata, güey, estaba en inglés. Pues ese, ahora sí que se arriesga, ahora sí que eres de los que se quejan, no, pues es que ¿por qué naciste en África? No, pues así tocó, güey. Tú cuando ibas a los tianguis, güey, y comprabas tu juego, no le ibas a preguntar al vendedor, este juego está en japonés con subtítulos en español. A mí nunca me tocaron los juegos piratas en español, güey, siempre eran en inglés. A ver, pues, algunos sí tuvieron la dicha desdicha, porque sí. Con el Príncipe de Persia para mí sí era una joya en el español de España, pero bueno, es otra historia. Entonces, a lo que voy, en el Mortal Kombat pues decía Fatality, pero de una manera tan chusca y tan mierda, Fatality. No, a ver, lo voy a buscar. Me daba risa, y luego si le sumabas a lo que hacía Liu Kang, uno de los que me gustaba era el de Shaolin... el de soccer, güey. Sí, ese estaba chido. En el que literalmente le hacía como una patada a su cabeza, lo sacaba volando y luego hacía una chilena con su cabeza para explotar su cuerpo, güey. Me daba un chingo de risa en ese entonces. Y el otro que me gustaba, pero que iba más, te digo, en relación al fatality final, era cuando le tronabas y le rompías todas las extremidades. Al Quintaro, ¿no? No, a los enemigos, porque había un fatality que le rompías todas las extremidades y hasta el final le volteabas la cabeza a los enemigos. Sí, ya sé cuál. Pero no sé por qué, güey. Todos estos fatalities, o sea, esos son los que me gustaban, pero no sé por qué. Donde me daba más risa utilizarlos era con los Tarkatan y especialmente, güey, con los Oni, güey. Se me hacían tan memeables estos, güey. O sea, disfrutaba tanto matándolos con fatalities, güey. No sé, era sádico Malik de chiquito ahí. No mames, ¿no ya viste? Sí, güey. No, güey, era parte del tema del lenguaje, güey, de cómo me daba risa, güey, porque es que si comparas el fatality de español de España, o sea, búsquenlo, el español de España con el de inglés, no, es un aire diferente. El otro hasta te daba risa, güey, y luego si sumas las voces de los personajes, pues era la mamada. Pero bueno, esos eran los que me gustaban. Entonces aquí yo creo que pasamos con otra pregunta interesante, y esta en la que podría responder Spotty, a pesar de que ya desglosamos por qué Spotty es como el Spider-Man 3, ¿no? Del Shaolin Monks, güey. Que le hace así, güey, y dice, no, güey, es la verga, güey.
¿consideran que este cambio de género le sentó bien al videojuego? O sea, independientemente de que te haya gustado o no, si analizas bien el contexto en el que se desarrolló el juego, los títulos que venía entregando, me gustaría que desde ese punto de vista, teniendo eso en consideración, respondieran la pregunta. Tú, güey. ¿Yo? Es que dijo respondieran, no dijo en plural. Bueno, pero primero tú, güey, Pues el juego es no, es cierto. Sí me gustó el juego, o sea, sí tiene muchas cosas que se tienen que pulir, pero siento que el cambio de peleas uno contra uno a un como beat 'em up, siento que sí les sentó bien, sobre todo los personajes que eligieron. Porque yo creo que si hubiera sido algún otro personaje, tal vez hubieras dicho como, tal vez no, pero estos dos, Kung Lao y Liu Kang, yo creo que se salvan más que nada porque son los que siguen las órdenes de Raiden. Ahora sí, no cuestionan nada. Es como, lo dijo Raiden, güey, vamos a hacerlo. Y las peleas, como aunque ya dije varias veces que es lo que no me gusta, que es lo que sí me gusta, siento que sí las manejan bien en el espacio pues 3D que tienen ahí. Pero, o sea, en general sí está bien hecho el juego. O sea, sí siento que si le hubieran agregado más cosas hubiera estado mejor, pero sí también entiendo que, pues güey, es un spin-off, no le vas a meter todo así como si fuera un juego de la franquicia de lineal, ¿no? O sea, siento que para lo que fue, está bien hecho. Ahora, obviamente, yo también lo digo, todas mis críticas son de alguien que lo está jugando por primera vez en 2023, un juego del 2005. Entonces, sí, hay muchísimas cosas que de seguro también el Tai, que mencionó Eric al inicio. Algún día les digo que juguemos Tai porque ya lo busqué. No, güey, te voy a mandar a la verga, güey, la neta. Seguro si algún día les digo que busquemos el Tai para el emulador, también voy a buscar jugarlo y voy a decir, no más, sí es idéntico como lo recordaba, y ustedes van a decir, no mames, güey lo único que hace es lanzar boomerangs, unas putas lagartijas y es un colectatón de engranes y tuercas y ya, no hay nada. Pero pues ajá, o sea, para el contexto que está en su momento, yo creo que fue algo que se arriesgaron a hacer y sí rindió frutos, por obviamente aquí lo estamos hablando incluso en 2023, y por lo que dicen mucha gente lo sigue queriendo mucho el juego. Así yo siento que es un juego que pues, logró su cometido. Sí, muy bien. No conmigo, pero logró su cometido. Esa es la opinión que esperaba justamente. Muy bien. Y bueno, tú, Eric, digo, algo más que puedas agregar, porque pues ya sabemos 20 sobre 10, tremenda obra maestra, God. Ahí está, güey. Sí, mencionamos que iba a tener una secuela, pero que al final no se terminó de hacer por temas de presupuesto y de tiempo, que era de Fire and Ice. Fire and Ice. Ahora sí que los creadores sabían no solamente de que Liu Kang era uno de los personajes insignia y que por eso incluyeron en el juego al final, sino que sabían que los dos personajes más queridos por los fans en ese momento, y yo creo que hasta la fecha todavía, es Sub-Zero y Scorpion. Entonces, el que los hayan agregado como personajes rejugables, pues fue un truco para hacer que la gente todavía le invirtiera más tiempo para, no solamente, si por ejemplo jugaban solos, pues tener que pasarse el juego mínimo 4 veces. Uno con Liu Kang, uno con Lao, pero cuando tenías que el juego con uno decías, oh, sorpresa, para desbloquear a Scorpion o Sub-Zero tengo que jugar con el otro. Entonces desbloqueabas el otro y ya ahora sí jugabas con los ninjas, que era Scorpion y Sub-Zero. Y ese potencial obviamente lo vieron para poder sacar una secuela en la que fuera Shaolin bueno, la secuela, Fire and Ice, ¿no? Pero bueno, que al final no salió frutos, y pues que es una pena, porque justamente lo que comentaba Spotty de que, bueno, la verdad es que, o sea, si analizas el juego desde el contexto y el tiempo en el que salió, la verdad es que está redondo. Digo, ya conforme pasa el tiempo, pues claro, bajo ciertas perspectivas distintas, pues puedes decir X o Y, repetitivo, ¿no? Pero en global, pues cumplió. Con creces con lo que tenían pensado, y además de todo, pues ya ahora sí que con expectativa de sacar una secuela. Y aquí es donde yo ya meto lo del cierre y la valoración que yo tengo con este juego, porque justamente una de las muchas por las cuales pues ya ni siquiera se sacó una secuela, es porque ya de por sí la compañía pues ya estaba en decaída, porque pues muchos de sus juegos de otras franquicias o otras IPs pues no rendían frutos, y Midway no podía solamente
Vivir de Mortal Kombat. Vivir de Mortal Kombat. Entonces ahí fue donde justamente pues, se fue al garete y ya fue cuando Warner Bros. Dijo, mi loco, dame la compro. Y que aparte de algo que quiero decir es que yo creo que en esa época tanto era el éxito de Mortal Kombat para Midway que era una franquicia sumamente importante en el sentido de que se podían arriesgar. ¿A qué voy con esto? No solo es eso, sino que también, por ejemplo, lo que hablamos del Conquest, era un modo que quieras o no. O sea, si Mortal Kombat no fuera la saga que es, en ese momento yo creo que también nadie lo hubiera pelado y todo el mundo hubiera dicho, esta mamada, ¿qué? Y no solo eso, Armageddon también es otro juego que se quiso arriesgar haciendo su propia versión de Mario Kart. Que digo, no sé si la jugó Spotty en su momento, pero porque yo le dije que había un modo carritos de Mortal Kombat y ese güey me dijo, no mames, y le digo, sí, porque tal cual. Sí, esa sí la llegué a ver. Y era algo que, quieras o no, le agregaba un plus al juego, porque no solo era la cripta, tenías estos modos extras donde se ve que tenían ese chance de querer arriesgarse, porque en la cripta, en las últimas criptas, lo que también hemos tenido es, sí, que el traje secundario o que el fatality extra, no sé qué, pero antes las criptas te mostraban cosas un poquito, pues más arriesgadas, si los quieres ver así, o cosas más chistosas, porque no sé si te acuerdas, Malik, pero había no me acuerdo en qué juego era, pero en una cripta estaba el famoso Cooking with the Scorpion. Y tal cual, era un video, güey, así de live action de Scorpion, donde el güey se ponía a cocinar, güey. Entonces Midway, yo siento que tomaba más riesgos en ese sentido de querer experimentar con la franquicia. Porque, a ver, no es que no me gusten los últimos juegos de Mortal Kombat, me encantan. Porque incluso el Mortal Kombat 11, trajo guiños hacia Shaolin Monks. O sea, hay un capítulo que se llama Shaolin Monks. Juegas con Liu Kang y Kung Lao. En un escenario puedes ver una máquina arcade donde está Shaolin Monks. Sí. Pero no es, o sea, en ese tiempo creo que Midway sí se tomaba esa libertad de arriesgarse un poco con Mortal Kombat. Cosa que ahorita NetherRealm no puede hacer porque, vamos, puede que si sacan una secuela de Shaolin Monks, bueno, en este caso Fire and Ice, ¿no? Que era con Scorpion y Sub-Zero, puede que pegue, pero aquí yo creo que como estamos en otros tiempos, puede que no pegue también, o sea, creo que Ed Boon sí puede decir, bueno, es que si lo lanzo y no pega, güey, o sea, voy a tener a mi séquito de fans, sí, güey, pero y si no le llego a nuevo público como lo llegué a hacer en Shaolin Monks, porque eso es algo que creo que no dijimos. Creo que Shaolin Monks sí fue un juego que atrajo a público tanto propio como extraño. Sí, porque era de un género diferente, sí. Y es lo que les decía, sí se ve, o sea, se veían las críticas. Es el juego más querido, güey. O sea, y eso es innegable. Sí. Entonces, no sé, digo, no le voy a tirar caca a lo que hace Warner ahorita con NetherRealm. Pero siento yo que Midway, o sea, a pesar de que sí le estaba yendo muy mal económicamente o financieramente, sí se podía tomar ciertas libertades con Mortal Kombat porque sabían que era una franquicia que iba a pegar sí o sí. Sí, incluso se arriesgaron tanto que yo me acuerdo en el Armageddon que, bueno, un punto fallido era de que pues ya empezaron a incluir un verbo de personajes que no me interesaban. Ah, pues sí, pero... no mames, el güey del que salía como ¿cómo se llamaba? Meat. Era un güey, pues era un güey sin piel, o sea, era un güey así con la carne, y pues era como de... Y le quitaron tanta personalidad que incluso, es raro, porque en juegos como Mortal Kombat hay tantos personajes que tienen demasiada personalidad, que incluso agregar el sistema de avatar se me hacía contraproducente, sumado a pues la cantidad de personajes X. De hecho, incluso el personaje del Conquest de Armageddon era Taven, me parece. Y incluso ese güey me pareció lo suficientemente entrañable, solamente la historia y el sistema de combate mejorado. Pero ni siquiera ese güey me pareció lo suficientemente entrañable como para poderlo utilizar en el modo de peleas. Y menciono esto porque también, como digo, en el modo de peleas pues se agregaron el sistema de combate, el sistema de fatalities diferente, en el que también se arriesgaron, y que a mi parecer no es muy bueno, pero bueno, le daba, al final de cuentas se arriesgaban, y yo creo que desafortunadamente el Armageddon
como de por sí solo vivían de ese juego y pues también en ciertas partes yo considero que incluso las cosas ajenas al combate eran bastante más entretenidas. O sea, por ejemplo, yo de Armageddon disfrutaba muchísimo más el modo Conquest y el modo Motorcar que propiamente el modo de combate, por muy extraño que pareciera. Sí, porque el modo Torres hasta cierto punto no era tan entrañable como en otros juegos. Porque, a ver, sí te pintaban esta historia como lo era en el Deadly Alliance. O sea, tienes tu... Pues en general, como en Mortal Kombat, ¿no? Tienes tu torre de 10 güeyes y los vas venciendo y luego te ponen un subjefe y ya luego te ponen el güey que salía en la cinemática de Armageddon. Pero creo que sí había un punto en donde preferías jugar otras cosas de Mortal Kombat que no era lo principal de Mortal Kombat. O sea, el modo pelea. Exacto. Sí. Ah, olvidé, antes de cerrar, también sale Cabal sin máscara. Ah, sí. Otra cosa, porque siempre lo vemos con su cara quemada y su máscara. Pero otro detallito del Shaolin Monks. Sí, pero bueno. Que cuando vas con Sub-Zero lo encuentras a ese güey en una... Ajá, en un cage. En un cage, lo liberas y no te das cuenta que es Cabal hasta que ese güey te muestra sus armas y te las deja para que las uses. Exacto. Pero bueno. Y ahora sí que no sé si tienen algún comentario extra que añadir, además de este hermoso cierre de este grandísimo juego. Jueguenlo, pinche juegazo, no le crean al Spotty, ese güey no sabe nada. ¿No? A ver, no es cierto. Sí, hay que jugarlo, o sea, realmente jugar o descubrir juegos antiguos no es para todos, especialmente si no son juegos que están asociados a tu nostalgia, porque, o sea, yo puedo entenderlo. Lo digo más que nada porque yo, por ejemplo, cuando jugué los Resident Evil antiguos, porque yo me acuerdo que había jugado el 3, pero muy poquito, pero gracias a un amigo jugué todos los antiguos, y yo fui de los que, sí me pegó, del Silent Hill lo mismo. Me pegó el Silent Hill 1, el Resident Evil 1, 2, de los antiguos, y me pegó. Pero entiendo que haya gente que si juega esos juegos por primera vez diga, mi loco, yo aquí no me meto, porque eso es un factor. Mucha gente que juega estos juegos de nuevo lo hace por el factor de nostalgia, pero yo sí considero que este juego, desde luego, sí tiene argumentos suficientes para no solo vivir de jugarlo de nuevo por nostalgia, sino que también tiene cosas que han envejecido bastante. Sí, de verdad, o sea, si pueden, denle la chance y jueguenlo. Pero sí tengan eso en cuenta, ¿no? Pues es un juego de 2005. No mames, tampoco hay que esperar un pinche juego. Porque era lo que estaba viendo, porque sí tengo pensado... No, güey, yo jugué esta madre pensando que iba a ser Starfield 0.5, güey. Yo tenía pensado revisitar la franquicia de Silent Hill. Y algo que me topé viendo varios videos es que justamente te dicen... Es que para su época Silent Hill 1 era puta madre, pero ahorita lo ves y es como de... Pues es un juego en donde te están obligando a correr todo el puto tiempo, güey. De aquí para allá y que te persigue uno. Y a lo mejor ya no tienen tanto chiste, pero siempre hay que ver como ese ojo de... Bueno, es que este es un contexto diferente a lo que ya estás acostumbrado. Sí hay que jugarlos, porque son como, lo hemos dicho durante este capítulo varias veces, fue como un gran experimento. Entonces, si esto no hubiera pegado, tal vez no hubiera habido ciertas cosas en los siguientes juegos. Y de igual manera, por ejemplo, los Silent Hills, yo los veo y digo, no entiendo ni madres, la verdad, o sea, me llama la atención, pero no sé ni de qué chingados trata, pero siento que son de esos juegos también que son grandes experimentos que para su momento pegaron, y el día de hoy son clásicos de culto, ¿no? Porque cambiaron la industria de una manera u otra, que pues uno como ahorita, por ejemplo, yo nunca he jugado en Silent Hill, y te puedo tal vez, sí, el Pyramid Head, sí, las enfermeras, sí, creo que también se llama Ashley, la chavita, no. Una chava, bueno, una morra de esas, de las que están en DVD, Cheryl. Y Cheryl, son las mismas letras, pero... No, cabrón, ¿cómo van a ser lo mismo? Pero bueno... ubico ciertas referencias y digo, güey, es que sí se me antoja luego jugar y decir, a ver, ¿por qué chingados este juego está tan amado por quién sabe qué? Y es por tantas personas.
Y sí siento que este Shaolin Monks entra de esa categoría de, a ver, güey, ¿por qué tanta gente le gusta? No te preocupes, papito, ya con el podcast vamos a ir a pronto, güey, así yéndonos a reseñas. No mames, retro, si yo ya borré el emulador. No mames. No, esperaba algo así, pero sí, es que... pues qué puta, no lo borré. No es cierto. De hecho, cuando hablemos del Resident, bueno, si en algún punto lo hacemos, que creo que ya me acordé que creo que no. Pero al menos de los más nuevos, algún remake o algo. A ver si traigo aquí una amiguita. Luego lo hablamos ahorita que terminemos del... sí. Sí, ahorita ya hay que cortar ya. Ya nada más que decir. Está bien. Pues Spot y redes. Instagram Andrés-Santiago99, Twitter Andrés-Santigo-. Muy bien. Ya no voy a decir nada porque Eric luego se anda quejando de ese güey siempre los anda cambiando cada capítulo, tiene una excusa nueva cada capítulo. Ya te vas a sentir. Man. La única que sí dije, no mames, sí te mamaste fue en la de que querías que hiciera un arcoíris y que brincara. Ahí sí te dije, no, güey, eso sí no lo voy a hacer, güey. Pero bueno, a mí en todos lados como Justosito, en Twitter y en Instagram ahí me pueden encontrar. Y Malik es el bonito fantasma de la fuerza que nos acompaña en este bonito programa. ¡Oh, sí!